Jaime, de los 3 T's pone. Sí. ¿Qué son los 3 T's? El primero suele ser amargo, porque el té todavía está concentrado y suelta un sabor amargo. Y el segundo ya se va abriendo la hoja del té y es más suave. Y el tercero ya es más amarillento. Entonces se comparan con la vida. El primero amargo, como la vida. Un nómada tiene que estar constantemente desplazándose de un sitio para otro en busca del agua, de los pastos y eso. Y luego el segundo dulce, porque absorbe mejor el azúcar y se nota que es la dulzura y eso, y lo comparan con el amor, que en esa vida el enamoramiento es la parte más dulce, no sé. Y el tercero ya más suave y es como la muerte. Somos un pueblo de origen nómada, beduino, que siempre ha buscado la vida en el desierto y nos vamos desplazando, ¿no?, de un sitio en otro en busca de la lluvia, de los pastos para los ganados, y en este caso pues la gente viene, se juntan, hacen té, hablan, conversan, y tenemos algo muy curioso en torno al té. Se inicia la conversación. El pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación, a la paz, a la libertad, a vivir con dignidad en su tierra. Y hay que decirlo con claridad: el Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión pendiente de descolonización. España, repito, España tiene una responsabilidad histórica, tiene una responsabilidad política y jurídica con el pueblo saharaui. Soy Abdullah Árabe, representante del Frente Polisario en España, y llevo de representante a nivel nacional desde el 2020 hasta hoy en día. El Frente Polisario es un movimiento de liberación que lucha en nombre del pueblo saharaui por la independencia del Sáhara Occidental. Surgió en el año 1973 como un movimiento de liberación para reivindicar al colonialismo español la descolonización del territorio. España, lejos de llevar a cabo ese proceso de descolonización, lo que hizo es abandonar al territorio del Sáhara Occidental y al pueblo saharaui, dejando las puertas abiertas a una ocupación por parte de Marruecos y Mauritania. Por parte de Marruecos dura hasta hoy en día. Este es el papel que tiene el Frente Polisario: reivindicar y luchar en nombre del pueblo saharaui para que el pueblo saharaui pueda autodeterminarse mediante un referéndum de autodeterminación que está reconocido por las resoluciones de las Naciones Unidas. 47 años de conflicto irresuelto en torno a la cuestión saharaui deberían ser suficientes, señorías, para entender que tenemos que mover nuestras posiciones, evitar activamente un agravamiento del conflicto y favorecer un marco de diálogo para una solución política acordada. Cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de que han pasado 50 años de irresponsabilidad, no podemos olvidar hablar también del presente y decir que estamos en un momento de particular vergüenza para quienes vivimos en este país. Me llamo Laura Casillas, soy periodista y escritora, y desde hace muchos años investigo las cuestiones que tienen que ver con la colonización española en Marruecos y en el Sáhara Occidental y las consecuencias actuales de esos procesos que no se resolvieron. Los sucesivos gobiernos de España llevan reiterando la tradición que se produjo en el año 1975 con su INACER, pero este es un momento de particular vergüenza porque el gobierno de Pedro Sánchez ha llevado de manera unilateral esta postura de no apoyo a la autodeterminación saharaui un paso más allá, al apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos. La normalización de las relaciones entre España y Marruecos conviene a ambos países, muy especialmente a las familias y a las empresas de ambos lados de la frontera, y por eso he actuado y actuaré siempre como presidente del Gobierno en defensa de los intereses generales de España. El apostarse por la autonomía como única solución, como ha hecho el actual presidente del Gobierno, es desligarse del derecho internacional e inclinarse hacia una de las partes, en este caso hacia Marruecos, lo cual también es llamativo. El pueblo saharaui, el pueblo del Sáhara Occidental, es un pueblo numéricamente pequeño, un poco más de medio millón, entre los que se encuentra viviendo en la
parte de los campamentos de población refugiada saharaui en el desierto de Argelia, en Tinduf. Hay una parte más o menos de la misma cantidad que se encuentra viviendo en las ciudades ocupadas por parte de Marruecos, sufriendo todo tipo de violaciones de derechos humanos, y los que viven fuera en los países vecinos, o en este caso también en España, que le llamamos la diáspora. El olvido y el silencio son una manera de perpetuar la herida. Este país no sabemos casi nada de lo que ocurrió en las colonias durante el siglo XX, en el Sáhara Occidental, pero también en el norte de Marruecos, en Guinea Ecuatorial. Ese olvido y ese silencio tienen consecuencias. Es un país que encierra unos recursos naturales enormes, con los cuales esos recursos naturales Marruecos negocia con los países influyentes, sobre todo de la Unión Europea, para condicionar sus posicionamientos políticos con respecto al Sáhara Occidental. El que piensa que con el paso del tiempo el pueblo saharaui se va a cansar está equivocado, no conoce la naturaleza de este pueblo. Este pueblo ha decidido trazar un camino desde hace 50 años. Este acto es una muestra más que el pueblo saharaui sigue vivo, sigue firme y sigue decidido para continuar su lucha hasta conseguir sus objetivos finales a la libertad e independencia. Muchas gracias.